El tema que vamos a conversar hoy día es sobre la validez y la eficacia del acto administrativo. Pero para poder hablar de estos temas tenemos que retroceder a los fundamentos del Estado, porque de otro modo no podríamos contextualizar la verdadera dimensión de un acto administrativo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir desde ahí, desde caracterizar el Estado y por qué es que finalmente entra en escena esta institución que denominamos acto administrativo. Yo, por encargo de los organizadores, voy a enfocarme en estos dos temas, en la validez y en la eficacia del acto administrativo. Y por tanto, no está dentro del temario la invalidez ni la ineficacia del acto administrativo, sin perjuicio de lo cual, si es que en el desarrollo del curso, de la sesión me refiero, alguien tuviera alguna pregunta, quiere compartir un caso naturalmente vinculado con los temas que estamos tratando, yo encantado de la vida de poder atender y contribuir de repente en resolver alguna inquietud vinculada con estos temas. Dicho esto, empecemos. Eh, Creo que el punto de partida inevitable es el concepto del pacto social, ¿no? Esta idea que acuñaron los pensadores de la Revolución Francesa, eh, que por supuesto, poniéndolo en el contexto histórico, la Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la forma de entender el Estado. Hasta antes de la Revolución Francesa y con los regímenes monárquicos absolutistas, había una indisoluble ligazón, identidad, creo que sería el término que más resulta conveniente, entre la persona del monarca y la institución de Estado. Gracias a la Revolución Francesa, esta idea de, primero, de dónde proviene el Estado y segundo, de separar el Estado de la persona o las personas que lo dirigen, es que finalmente termina consolidándose. Rousseau, en su obra El contrato social, en el capítulo dedicado al pacto social, explica que este pacto social es un acuerdo implícito en virtud del cual todas las personas que vivimos en una comunidad, que decidimos, que elegimos vivir en una comunidad, renunciamos a una cuota del poder que nos es inherente, de este poder con el que todos venimos dotados a la vida por nuestra naturaleza humana, y hacemos esta renuncia para propiciar la convivencia en sociedad. Renunciamos a una porción de este poder para poder propiciar la convivencia en sociedad. Y por tanto, producto del pacto social, aparece esta primera institución jurídico-política que denominamos sociedad. Y en contrapartida a la sociedad y producto también del pacto social, aparece en escena una segunda institución político-jurídica que se denomina Estado. La sociedad entonces es este conjunto, este grupo de individuos que deciden vivir en sociedad porque persiguen el cumplimiento de valores de interés común. Es decir, todo este conjunto de individuos que integramos una sociedad tenemos valores de interés común que nos interesa que se cumplan. Y es en este contexto, esta es la razón por la cual la sociedad crea al Estado como una organización con poder para el cumplimiento de estos valores. ¿Cuál poder? ¿Recuerdan ustedes que decíamos que debido al pacto social, eh, las personas que vivimos en sociedad decidimos renunciar a una porción del poder que nos es inherente? Bueno, todas estas pequeñas porciones a las que los individuos que vivimos en sociedad hemos renunciado se agrupan, digamos, en una suerte de bolsa, en una bolsa de poder que la sociedad le entrega al Estado. El propósito de esta acción, es decir, la sociedad le entrega
poder al Estado para que el Estado lo utilice a fin del cumplimiento de los valores de interés común que a la sociedad le interesa, que la sociedad persigue. Entonces, ya podemos aproximar que la razón de ser, lo que justifica la existencia del Estado, es emplear el poder que la sociedad le ha entregado para el cumplimiento de aquellos valores de interés común que la sociedad persigue. Y por tanto, el Estado existe por la sociedad al servicio de la sociedad. Esta es, en síntesis, en concreto, la forma en que debemos entender al Estado contemporáneo. Miren, la Revolución Francesa nos remontamos a fines del siglo XIX. Y es a partir de este momento que empezó a construirse el concepto, la idea, la noción que tenemos hoy por hoy, que tenemos actualmente del Estado. El Estado, insisto, entendido como una institución jurídica política creada por la sociedad al servicio de la sociedad, a quien la sociedad le ha entregado poder para el cumplimiento cabalmente de estos valores de interés común que la sociedad persigue. Que para efectos de esta sesión y espero yo que para el resto de sus vidas, vamos a denominar el poder público, ¿no? Entonces, el Estado ostenta poder público y tiene la obligación frente a la sociedad de utilizar el poder público que la sociedad le ha entregado para el cumplimiento de estos fines de interés común que la sociedad persigue. ¿Ok? Esto es la idea con la interacción entre la sociedad y el Estado. Ahora, este poder que la sociedad le ha entregado al Estado y que, como hemos dicho, se denomina poder público, sirve para que el Estado materialice el cumplimiento de las finalidades públicas. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de finalidades públicas? Cuando hablamos de finalidades públicas, nos estamos refiriendo cabalmente, pues, a estos valores de interés común que la sociedad persigue. Cuando hablamos de poder público, nos referimos a este poder que la sociedad le ha entregado al Estado para el cumplimiento de finalidades públicas, de modo tal que existe una relación inseparable, inquebrantable, diría yo, entre la sociedad y Estado, porque a la sociedad le interesa la materialización de finalidades públicas y el Estado tiene la obligación frente a la sociedad de emplear el poder público que la sociedad le ha dado para el cumplimiento de estas finalidades públicas. Es así como funciona esta dinámica entre la sociedad y el Estado. Y es por esto que en la medida que el Estado es eficiente en utilizar este poder público para el cumplimiento de finalidades públicas, que el Estado se legitima. En sentido contrario, si tenemos un Estado que no es eficiente en emplear el poder público que la sociedad le ha dado para materializar para el cumplimiento de finalidades públicas, entonces nos encontramos frente a un Estado que natural, evidente e irremediablemente va a estar deslegitimado frente a la sociedad. De modo tal que la legitimación del Estado, insisto, como institución jurídico-política, está directamente relacionada con la capacidad que tiene el Estado para utilizar eficientemente el poder público que la sociedad le ha entregado en el cumplimiento de las finalidades públicas que a la sociedad le interesa que se materialicen. Entonces, es esto el paradigma sobre el cual subyace toda la idea, toda la noción, todo el concepto de Estado. Lo que justifica la existencia del Estado es el empleo eficiente, por cierto, del poder público que la sociedad le ha dado para el cumplimiento de finalidades públicas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna inquietud acerca de esto o estamos clarísimos? Que ojo, este es el punto de partida para entender acto administrativo.
A través del chat, doctor, hacen hincapié nuestros docentes que todo claro. Me alegra mucho. Ok, entonces, sigamos hablando de este poder público que tiene el Estado. En la teoría constitucional moderna, el poder público ha sido distribuido en tres funciones. O sea, no quisiera yo emplear la palabra de en tres poderes porque, valgan verdades, el poder público es uno solo y por tanto, en estricto de lo que estamos hablando es de funciones de este poder. Y las funciones del poder son la función legislativa, la función judicial y la función administrativa. En el caso del Perú, la función legislativa la ostenta el Congreso de la República y su razón de ser es dictar leyes. La función judicial la ostenta el Poder Judicial y su razón de ser es impartir justicia con base en este marco legislativo, en este marco normativo creado por el Congreso de la República, por la función legislativa. Lo que a nosotros nos interesa para los fines de esta sesión es la función administrativa, ¿ya? La función administrativa. Lo particularmente relevante con la función administrativa es que, a diferencia de la función legislativa, que recae privativamente en el Congreso de la República, o de la función judicial, que recae privativamente en el Poder Judicial, la función administrativa es más bien transversal a todo el Estado. No importa si hablamos del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo o de un organismo constitucionalmente autónomo, no importa si hablamos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, sin importar el nivel de gobierno, sin importar la naturaleza de la entidad, nada en absoluto, en todo el aparato estatal se encuentra presente de manera transversal la función administrativa. ¿Ya? Esto es lo peculiar de la función administrativa. Y la razón de ser de la función administrativa es cabalmente pues la concreción de estos fines de poder. Es la concreción de estos fines de poder. Y para hacerlo, la función administrativa se vale de distintos instrumentos. ¿Ya? Se vale de distintos instrumentos que son cabalmente lo que permite a la función administrativa, o a ver, mejor decirlo de esta manera. Estos son los 5 instrumentos con los que la función administrativa cuenta para el ejercicio del poder público en pos del cumplimiento de las finalidades públicas que a la sociedad le interesa. Reglamento, contrato, hecho administrativo, acto de organización interna y acto administrativo. ¿Ya? Estos son los 5 instrumentos con los que cuenta la función administrativa para materializar, para concretizar los fines del poder. ¿Ya? Como en este curso estamos hablando del acto administrativo, vamos a saltarnos las diapositivas. Por supuesto, yo se las mando para que las tengan ahí, pero vamos a ir de frente a buscar el tema del acto administrativo. Sin perjuicio de lo cual, si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a los otros instrumentos, adelante. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos en hablar acerca del acto administrativo. Vamos a centrarnos en hablar acerca del acto administrativo. Eh, ¿Qué cosa es el acto administrativo? Yo quisiera presentarles, quisiera describir el acto administrativo desde sus características, ¿ya? ¿Cuáles son las características del acto administrativo? Primero, un acto administrativo es una declaración unilateral, ¿ya? Un acto administrativo no es producto de un acuerdo de voluntades. Un acto administrativo siempre va a ser una declaración unilateral. Esta declaración unilateral va a producir efectos efectos externos a la administración pública. Entonces, ahí tenemos una clara diferencia con, por ejemplo, un acto de administración interna, que también es uno de los instrumentos de la función administrativa.
Mientras que un acto de administración interna es aquel que sirve para organizar el funcionamiento de una entidad y por tanto sus efectos se producen dentro de la esfera de la entidad, dentro de la esfera de la administración pública. Un acto administrativo, por el contrario, siempre va a producir sus efectos de manera externa a la administración pública. Y por tanto, al ser externos, los efectos del acto administrativo siempre van a recaer en la persona del administrado. ¿Ya? Siempre van a recaer en la persona del administrado. Y un acto administrativo va a tender a regular una situación concreta. Y es aquí donde tenemos una, creo yo, la más clara diferencia con una norma jurídica. ¿Ya? Aquí tenemos una clara diferencia con una norma jurídica. Un acto administrativo no es una norma jurídica, porque una norma jurídica siempre va a tener alcance general. En cambio, un acto administrativo siempre va a regular una situación concreta dentro de las normas de derecho público. Y esa es otra característica que también es bastante relevante. ¿Ya? Es una característica que también es bastante relevante. El acto administrativo siempre va a estar relacionado con el derecho, con normas de derecho público. Siempre se va a producir en el contexto de normas de derecho público. Reader, tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Las leo yo directamente Sí, o... doctor, no hay Ya, problema. ok, listo. Entonces vamos a hacer un primer stop para atender algunas preguntas. A ver. Dice, ejemplo de acto de administración interna y de acto administrativo. Ok, por ejemplo, ¿qué es un acto de administración interna? Un acto de administración interna vendría a ser cuando se expide una resolución designando a un funcionario. Digamos, que a partir del 1 de enero del 2024 el señor Federico Iglesias Castillo es designado en el cargo de gerente municipal. Listo. Eso es un acto de administración interna, porque va a producir efectos al interior de la administración. En cambio, un acto administrativo más bien produce efectos externos. Por ejemplo, cuando el administrado solicita una licencia y la administración pública expide el acto administrativo concediéndosela o denegándosela. Entonces, ese eh, acto de conceder o de negar la licencia es una declaración unilateral de la entidad porque exterioriza una decisión asumida por la administración pública, producto del juicio realizado por esta. O sea, para la administración decidir si otorga o deniega la licencia, ha tenido que evaluar la documentación presentada por el administrado, si ésta se sujeta o no al marco legal, y con base en ese análisis decidir si otorga o no la licencia. No es que se pone de acuerdo con el administrado, no. Y por eso esta primera característica del acto administrativo es que se trata de una declaración unilateral. Esta declaración de otorgar o de negar la licencia, evidentemente tiene efectos fuera del ámbito de la administración pública, porque el beneficiario o el privado con la licencia será el administrado y no un órgano de la administración o un funcionario de la administración, sino el ciudadano que concurrió a la administración pública a realizar su trámite. Y es, por tanto, que los efectos del acto administrativo no recaen en la esfera de la administración, sino en la esfera del administrado, creando, modificando, regulando o extinguiendo una relación jurídica administrativa que va a tener una incidencia en los derechos, intereses y obligaciones del administrado. Claro, si es que la administración concede la licencia, surge a favor del administrado el derecho de que puede explotar comercialmente la actividad para la cual la licencia le fue otorgada. En contraposición, si la licencia solicitada le es denegada,
Entonces el administrado no podrá explotar la actividad económica por no contar licencia, por no contar con licencia. Eh, y se trata de una situación concreta porque esa decisión administrativa de otorgar o de negar la licencia no afecta a todos los ciudadanos, sino únicamente a ese administrado, a ese ciudadano a quien se le otorgó o a quien se le denegó la licencia. Por eso decimos que el acto administrativo regula una situación en concreto. Y hablamos de normas de derecho público porque toda decisión de la administración pública se encuentra sometida obligatoriamente al cumplimiento de normas de derecho público. Esto es acto administrativo. No sé si fue claro el ejemplo y bueno, con el ejemplo terminé de explicar las características. ¿Estamos claros, Jenny? Y bueno, y Rocío Torrico, ¿el ejemplo fue claro? Hay una mano levantada, Reader. Sí, estimado Michel, igual que los demás participantes que quieren intervenir, siempre con cámara activa. Estimado Michel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya también te podemos conocer. Adelante, por favor. Puedes interactuar. Activa tu audio. Adelante, por favor. Buenas noches. Le agradezco por la diferencia que hizo de acto administrativo y acto de administración interna. Eh, Le comento de que yo estuve trabajando en una entidad en el cual, por poca información, eh, impugnaba, ¿no?, algunos documentos que, a- que a pesar que yo tenía razón, me salieron con que lo que yo estaba reclamando era un acto de administración interna. Ujú. Y yo era la primera vez que había escuchado esa palabra, pero independientemente de que sea acto de administración interna o acto administrativo, lo importante es que se rigen o tiene que estar dentro de lo establecido, ¿no? O sea, no porque sea un acto de administración interna quiere decir de que no van a cumplir ciertos requisitos de validez. Y bueno, es algo que le comento porque estamos en aprendizaje y eso fue lo que me pasó a mí porque fue un tema de ascenso, que hicieron mal mi legajo, consecuencia de eso no ascendí, hice mi reclamo y como sabían que estaban en falla, solamente salieron con esa diferencia de que no era un acto administrativo, sino un acto de administración interna. Solamente quería mencionar eso. Sí, pero independientemente si es un acto administrativo o un acto de administración interna, siempre tiene que haber espacio de impugnar. No puede haber ninguna actuación de la administración pública que no pueda ser susceptible de ser impugnada por quien se siente afectado con esa decisión. Más aún porque tanto los actos de administración interna como los hechos administrativos, tan igual como el acto administrativo, se rigen por todos los principios y garantías previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. No sé si con esto completé a satisfacción el comentario y si alguien tuviera alguna otra inquietud. Tenemos a David, pero no se le puede visualizar, por favor, estimado David. Ah, ahí está. David, adelante, por favor. Puedes activar tu audio. Activa tu audio. Sí, nuevamente te doy pase. Adelante, Ya. David. Sí, Bienvenido. sí. Bueno, agradecer su excelente ponencia, justamente está hablando del espacio de falta comunicativa, ¿no? Cuando al administrador le notifican una resolución, en un caso de una administración, por ejemplo, el ICE es un requisito previo a obtener una licencia de funcionamiento, ¿no? ¿Correcto? Siguiendo esa hilera, notifican al administrado la resolución de su ICE, ya tiene su ICE, pero cuando él ya va a tramitar la licencia de funcionamiento, la administración dice de que el ICE está mal porque no concuerda
número de resolución con el número de dígito. Y la administración solicita al administrador de que pida la rectificación de dígito, o sea, no lo hacen del escritorio, no se tiene el que él pida la rectificación. Y bajo ese estándar no le quieren otorgar la licencia experimental. Sin embargo, sabemos que ya surgió su caso por solo haber sido notificado al administrador de ti. ¿Correcto o no? Estimado David, tratamos de escucharte, pero lamentablemente tu audio está muy bajo y si no, puedes escribirlo y estaremos haciendo traslado a nuestro docente para que pueda absolver tu consulta. Adelante, doctor Renzo. Gracias. Gracias. Bueno, ese tema de clasificación, que lo voy a pasar rápido, bueno, salvo que alguien quiera preguntar algo de esto, pero no sé qué tan provechoso sea. Igual voy a desplegar toda la diapositiva. Que los actos administrativos se califican en favorables y, bueno, en contraposición de desfavorables cuando se les deniega el derecho al administrado. Actos de gravamen cuando se impone una obligación de dar, de hacer o de no hacer contra el administrado. Actos resolutorios, que son los que culminan con el procedimiento administrativo. Los actos de trámites, que son más bien los actos administrativos de mero impulso, como por ejemplo cuando se le requiere un documento o determinada actuación al administrado dentro del procedimiento administrativo. Los actos administrativos que causan estado y aquellos que no lo causan, ya lo vamos a ver ahora que hablemos acerca de la eficacia del acto administrativo. Los actos originarios, los actos confirmatorios, los actos simples, los actos complejos, los actos constitutivos, que es cuando se otorga un derecho en contraposición con los actos declarativos, que es cuando no se necesita el reconocimiento de la administración porque el derecho nace por sí mismo y por tanto la administración solo declara que ese derecho existe a favor de determinado administrado. Es una clasificación básicamente teórica, lo he pasado muy rápidamente porque creo que no le aporta mucho valor a la discusión. Sin perjuicio, insisto, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, pero creo que mejor nos enfocamos acá, que en realidad es la carne, es el meollo, el quid del asunto con la sesión que tenemos el día de hoy relacionado con los elementos de validez del acto administrativo. Yo creo que aquí en esta diapositiva nos vamos a quedar un tiempo bastante prolongado porque hay mucho que explicar y mucho que hablar sobre estos requisitos de validez. Ok, empecemos. Voy a desplegar los requisitos y luego los explicamos uno por uno. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos o los requisitos de validez del acto administrativo? Competencia, motivación, finalidad pública, objeto contenido y procedimiento regular. ¿Ya? Estos son los cinco elementos para la validez es que estos cinco requisitos son copulativos. Es decir, para que el acto administrativo se entienda válido, tienen que estar presentes todos y cada uno de estos cinco requisitos de validez. Si falta uno de ellos, tenemos un problema con la validez del acto administrativo. ¿Ya? Ojo con esto. Ahí tendríamos un problema con la validez del acto administrativo. Eh, Así hay, digamos, un camino seguro, un camino seguro cuando se produce un acto administrativo es tener en cuenta esta tabla, estos cinco requisitos: competencia, motivación, finalidad pública, objeto o contenido y procedimiento regular. Ahora sí vamos a hablar de cada uno de estos cinco elementos. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta, si es que alguien tiene alguna duda, adelante, porque este es el momento. ¿Ya? Este es clave, esta diapositiva que vamos a tratar ahora. El primer elemento es la competencia. ¿Ya? La competencia está determinada por la materia, el grado, el territorio, el tiempo y la cuantía.
es inalienable, es decir, la competencia no se puede transferir. Claro, existen los mecanismos legalmente establecidos para transferir competencias, que es básicamente la descentralización y esto responde, o sea, la descentralización tanto política como funcional, pero esto responde, por supuesto, a un proceso legislativo. Yo administrativamente no podría disponer que la competencia que yo tengo como, a ver, para aprobar licencias como gerente de administración tributaria de la municipalidad, ahora la va a ejercer el jefe de registro. Yo no podría disponer eso a través de un acto administrativo. Por eso alude que esta cualidad, este requisito de competencia es inalienable y nace de la Constitución, la Ley del Procedimiento Administrativo General y es reglamentada por normas administrativas. Entonces, para ver si un acto administrativo es válido, lo primero que debo revisar es si ha sido expedido por un funcionario competente. O sea, si el funcionario, hablando en términos latos, porque puede ser un funcionario, un tribunal administrativo, un órgano colegiado, etcétera. Ya, hablando en términos latos, lo primero que tengo que verificar es si quien produjo el acto administrativo era competente para producirlo. ¿Qué debo ver en la competencia? La materia, el grado, el territorio, el tiempo y la cuantía. ¿A qué se refiere con materia? Por ejemplo, si se trata de un asunto minero, si se trata de un asunto pesquero, si se trata de un asunto tributario. Digamos, si es un asunto minero, no tendría ningún sentido que el acto administrativo lo expida el Ministerio de Educación, ¿no? No, sería imposible porque la competencia para temas mineros corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Eh, a ver, había una pregunta. En vez de funcionario puede ser directivo. Es que por eso Ricardo decía que estoy hablando de funcionario en términos latos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que la persona u órgano que emite el acto administrativo deba ser competente. Estoy hablando de funcionario en términos latos. Entonces, ojo, esto con la materia. Segundo, el grado. ¿A qué alude este tema del grado? Dentro del aparato administrativo, no todos los funcionarios tienen el mismo nivel jerárquico. Siempre habrá un funcionario que va a ser superior en grado que otro. Y por tanto, tenemos que tener en claro si el funcionario que expidió el acto ostenta el grado correspondiente para su expedición. Por ejemplo, yo tengo, a ver, licencias de funcionamiento de restaurantes, las expide el subgerente de licencias, ¿ya? El subgerente de licencias. Y si el subgerente de licencias te deniega la licencia solicitada, tú como administrado puedes interponer un recurso de apelación. El funcionario competente para resolver ese recurso de apelación es el gerente de administración tributaria, porque es el superior en grado al subgerente de licencias. Entonces, si tu recurso de apelación lo resolviera el mismo subgerente de licencias, tendríamos un acto administrativo inválido por haber sido producido, por haber sido expedido por un funcionario no competente. Entonces, el grado es otra de las condiciones para evaluar la competencia. El territorio, ese es otro tema importantísimo, ¿no? Dentro de las normas de administración interna de la entidad, por ejemplo, se señala que, a ver, listo, las licencias dentro de la jurisdicción del distrito las expide la municipalidad distrital y las licencias para el cercado las expide la municipalidad provincial. Entonces, si yo quiero abrir un establecimiento en un distrito y quien me da la licencia es la municipalidad provincial, tengo un acto administrativo inválido.
porque quien debió haberme otorgado la licencia es la municipalidad del distrito. Ya, estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea así, estoy poniendo solamente un ejemplo para graficar este criterio de territorio. Ya, a ver, aquí hay una pregunta de Reinaldo respecto al grado. La resolución de director prevalece frente a un acuerdo municipal de titulación. Ya, esa pregunta la dejamos para el final, ¿no? Luego otro. ¿Acto inválido debe ser demandado en el proceso contencioso administrativo? No. En principio, dentro del mismo procedimiento administrativo o dentro del seno de la administración pública, existen mecanismos de impugnación. Entonces, antes de poder acudir a la jurisdicción del Poder Judicial, a través de una demanda contencioso administrativa, generalmente tiene que agotarse primero los mecanismos de impugnación previstos en el procedimiento administrativo aplicable. Digo generalmente porque hay algunas actuaciones que no requieren agotar la vía administrativa, como por ejemplo reclamaciones relacionadas con temas laborales, ¿no? Aquí hay acuerdos de plenos jurisdiccionales distritales donde los jueces especializados en lo contencioso administrativo ya han señalado que para temas laborales no es necesario agotar la vía administrativa. Para lo demás, antes de poder acudir al Poder Judicial, tienes que denunciar la invalidez del acto administrativo a través de alguno de los mecanismos de impugnación previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Reader, había una mano levantada por ahí. Sí, doctor, tenemos a Michelle. Michelle, adelante, por favor. Buenas noches. Este, tenía pensado hacer una pregunta, Ujú, doctor, pero usted acaba de mencionar de que para temas laborales no es necesario agotar la vía administrativa. ujú. El, el, el pago incorrecto de CTS está comprendido dentro de temas laborales, Sí, claro. Todo lo que tiene que ver con la relación laboral está comprendido dentro de esta excepción. incluyendo el CTS. Sí. Ya. Doctor, usted mencionó de la apelación, ¿quién sería la autoridad competente de resolver? Yo tengo, Ojo, solamente lo mencioné a modo de ejemplo. No, no digo que eso sí, sea así. Solamente lo puse como sí, ejemplo para entender el tema del grado. sí, como mencionó ese ejemplo, yo tengo una pregunta con respecto, o sea, yo entiendo de que tanto el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, que son viables, el recurso de reconsideración lo resuelve la autoridad que emite la resolución y la apelación el superior en grado, Sí. con el ejemplo que te he dado. Pero quiero tener claro cuando cuando se delega. Por ejemplo, la dirección de personal es la autoridad competente de cierta función, pero delega a a un inferior de su subordinado. Cuando uno hace la impugnación y resuelve, ¿a qué autoridad le corresponde o qué autoridad es competente en dar el resultado? Es que si hay una delegación, entonces hay un cambio de competencia y se vuelve competente el funcionario a quien válidamente se le ha delegado la competencia. No sé si me dejo entender. Señor. Puede continuar, doctor. Sí, sí, creo que se descortó. Entonces ya tenemos materia, grado, territorio. El tiempo, claro. Y eso también es importante ver porque el tema de competencia no es una cuestión estática, es más bien una cuestión dinámica y por tanto las competencias pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Lo que debo ver es si al tiempo de la expedición del acto el funcionario era competente. No sea que aún no lo era
o que haya dejado de serlo, o que habiéndolo sido haya dejado de ser. Entonces, el tiempo también es una cuestión de suma importancia para determinar la competencia. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Es válido que psicólogos forenses se pronuncien? Ya, a ver, Hernán, no me queda muy en claro cómo esa pregunta se relaciona con el tema que estamos hablando, porque me está haciendo una pregunta de derecho penal. Sí. Luego, a ver. Y finalmente la cuantía. Claro, es que también puede darse el caso que se establezca la competencia en función a la cuantía de lo que se solicita. Por ejemplo, ya, digamos, en una impugnación, ¿ya? En una impugnación. Si el monto de la multa es hasta 100 UITs, es competente para resolver la apelación el gerente de administración tributaria. Si el monto de la multa excede a las 100 UITs, es competente para resolver la apelación el gerente municipal. Ya, entonces, hay que tener en claro cuáles son las reglas para determinar la competencia y siempre, insisto, lo primero que debemos revisar en el acto administrativo es si éste ha sido expedido por el funcionario competente. Ok, hay una pregunta. ¿El acto administrativo puede ser verbal? Sí. A ver, no hay una disposición que prohíba que el acto administrativo pueda ser verbal, ¿ya? O sea, no hay una prohibición expresa, pero si tuviéramos un acto administrativo verbal, sería muy difícil poder evidenciar el cumplimiento de los determinados requisitos. Sería muy difícil evidenciar el cumplimiento de determinados requisitos. Entonces, claro, podríamos decir, oye, sí, pero yo puedo poner el acto administrativo, o sea, puedo poner la grabación, puedo poner esta declaración verbal, la puedo poner en una cinta de cassette o la puedo poner en un disco compacto, claro. Pero si hacemos esto, deja de ser verbal, porque el acto administrativo va a estar contenido en un documento, bajo el entendido de que cuando hablamos de documento, no solamente hablamos de papel, un disco compacto o un cassette también califica probatoriamente, me refiero, como documento. ¿No? Entonces, si bien no hay una prohibición expresa de que el acto administrativo pueda ser verbal, dado que necesitamos probar que el acto administrativo cumple con estos requisitos, en la práctica sería inviable un acto administrativo verbal. Hay una mano levantada, Reader. Sí, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Solamente quería expresar que en la pregunta anterior que hice, continué hablando, pero se desactivó mi audio no por mi ¿Puede decisión. realizar la pregunta, estimado Michel, por favor? Sí, estoy expresando de que cuando estoy haciendo estoy formulando la pregunta, usted me está cortando el audio. Estimado Michel, tienes que ser preciso en la pregunta, por favor, ¿sí? Recordar que los demás participantes también quieren interactuar, no solamente es un participante. Adelante, doctor Renzo, puede continuar, por favor. Gracias. Ay, ok, listo. El otro requisito de validez del acto administrativo es la motivación. Y aquí sí podríamos, literal, agotar el resto de la jornada para hablar de motivación, porque aquí hay mucho que decir y mucho que explicar. Primero vamos a definir qué cosa es motivar, ¿ya? ¿Qué se entiende por motivar? La motivación es la relación concreta, ojo con esto, es la relación concreta y directa de los hechos probados. Entonces, aquí hay un primer elemento de la motivación, hechos probados. Es decir, yo tengo que decir cuáles son los hechos que durante el procedimiento administrativo
han sido válidamente demostrados a través de la actuación de los distintos medios probatorios y la actividad probatoria desplegada por el administrado y, por supuesto, también por la administración en la tramitación del procedimiento administrativo. Junto con los hechos, motivar también implica la exposición de las razones jurídicas con referencia directa a los hechos probados. Es decir, yo tengo en mi motivación hechos probados y razones jurídicas. De la correlación entre los hechos probados y las razones jurídicas es que se justifica el acto o, dicho de otro modo, la decisión adoptada. Entonces, cuando yo hablo de motivar el acto administrativo, tengo que partir de que yo he tomado una decisión, estas son las razones jurídicas y estos son los hechos probados que motivan esa decisión. A eso alude el deber de motivar. Y hago mucho hincapié en que la motivación implica dos cosas. Uno, concreción y dos, relevancia. O sea, debo referirme solo a lo que es relevante para la decisión que voy a tomar. La idea con la motivación es que el administrado sepa por qué el Estado, por qué la administración pública está tomando determinada decisión frente a él. ¿Ya? Esto es no solo un derecho del administrado, sino es una obligación de la administración pública. ¿Ya? La administración pública, el Estado, como quieran llamarlo, tiene la obligación de explicarle clara e inequívocamente, muy concretamente al administrado, las razones de hecho y de derecho en virtud de la cual se está tomando determinada decisión. ¿Ya? Es no solo un derecho del administrado, sino además una obligación, creo yo, la más importante de todas que tiene el Estado. Es una garantía y tiene toda la lógica, ¿ya? Tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. Que el administrado sepa a ciencia cierta por qué el Estado está tomando determinada decisión, de modo tal que es justamente la motivación lo que va a permitir al administrado, si no se siente de acuerdo, si no está de acuerdo con la que la administración ha decidido, poder ejercer su derecho a la impugnación. En consecuencia, cuando la administración incumple su deber de motivar, incumple además el deber de facultar, de propiciar, de permitir al administrado ejercer su derecho a la impugnación. ¿Ya? Hago esta primera aproximación de la motivación y ahora abro el espacio de preguntas y comentarios para que podamos profundizar en torno a ello. Adelante, por favor. Creo que había una mano levantada, Reader. Sí, tenemos de Freddy, pero no tiene activo su cámara. Recordar, estimados doctores, tienen que tener siempre activo su cámara y los que no hayan interactuado se les está dando el pase, ¿sí? Muy bien, estimado Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, puedes realizar tu pregunta. Ya. Sí, muy bonita la exposición. Doctor, al punto de motivación. Sí. Bueno, yo he visto en la administración pública, particularmente en tema de municipalidades, es que al resolver una apelación, un acto administrativo que resuelve la apelación, sale la resolución y el titular, el que tiene competencia, resuelve la apelación, solamente hace un copia y pega de la parte de las opiniones técnicas que hayan emitido y concluyen declarándose improcedente tal petición. Entonces, visto esto, el acto administrativo estaría en una causal de invalidez cuando hay solo un copia y pega y no hay una motivación de los hechos probados y solamente se encuentra pues algunas razones jurídicas nada más y resuelve improcedente. ¿Estaríamos frente a un acto de invalidez?
Ya, a ver, en principio, hacer ese copiar y pegar per se no invalida el acto, ¿no? Ojo, es más, la ley del procedimiento administrativo dice que inclusive tú puedes hacer tu motivación por remisión a los informes que sustentan el acto. Entonces, tú puedes decir, ¿no? En tu acto administrativo, ¿no? Visto el informe número X de la Oficina de Asesoría Jurídica, a cuyos fundamentos me remito. Se resuelve tal cosa. Tú puedes hacer eso y no hay ningún problema siempre y cuando con la notificación del acto administrativo notifiques al administrado el informe que sirve como sustento a la decisión, en el entendido de que en ese informe se encuentran expresadas las razones, o sea, los hechos probados y las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada. ¿Ya? Entonces, el hecho de copiar no está mal. Lo que está mal es si la motivación no contiene los hechos probados y las razones jurídicas. Ahí, sea que formen parte de la resolución, perdón, del acto administrativo, sea que hayan sido copiados y pegados de un informe, o que ni siquiera exista tal informe, o que tal informe no se adjunte, el acto administrativo será inválido sin lugar a dudas. Pero si el acto administrativo contiene los hechos probados y las razones jurídicas, ya sea en su cuerpo o en un documento anexo a él, no hay ningún problema. Estamos frente a un acto administrativo válido. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Sí, doctor, excelente. En tal sentido, tendría que, mayormente en estos temas vemos las opiniones legales que determinan, pues, ¿no? Que el titular de la entidad va a determinar en mérito a la opinión legal. Entonces, si hay un copia y pega, visto la opinión legal, número tal, de tal, entonces tendría que necesariamente adjuntarse la opinión legal para que el acto administrativo tenga validez o surta sus efectos. Eso entiendo. Siempre y cuando el contenido de la opinión legal no haya sido transcrito en el acto administrativo. Si ya lo transcribió, y que entiendo que es el ejemplo que usted plantea, porque me habla de un copiar y pegar, si ya copió y pegó, ya no es necesario adjuntar la opinión. Excelente, doctor. Gracias, gracias. Excelente. Vale. No sé si hay alguien más con la mano levantada, Reader. De un participante nuevo, doctor, no. Puede continuar. Ok, hay una pregunta de Reinaldo. Bueno, no tiene signo de interrogación, pero entiendo que es pregunta. ¿En la motivación se aplican las normas del Código Procesal Civil? No. Derecho administrativo es distinto a derecho civil o cualquier otro espacio que no se refiera a normas administrativas. Las reglas de motivación del acto administrativo están contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ojo con eso. Hay una mano levantada, Rocío Torrico. Sí, doctor. Rocío no ha intervenido. Te doy pase, Rocío. Adelante, por favor. Estimada Rocío, ¿activas tu audio? Nuevamente te doy pase. Ahí está. Adelante. Buenas noches, doctor. Le escucho sobre la motivación. En la Ley de Procedimiento Administrativo General me parece que si usted me podría ayudar. Hay un punto en el que indica que una resolución que no está debidamente motivada pues no es válida. ¿Entiendo eso? ¿Me podría usted aclarar? Gracias. Claro, por supuesto. Es que la motivación es un requisito de validez. Si no se cumple con ese requisito, por tanto, faltaría ese requisito de validez y en consecuencia nos encontramos frente a un acto administrativo inválido. Ojo, y por eso les hacía la tingencia de que, bueno, en esta clase estamos hablando de la validez y no de la invalidez, ¿ya? Porque si estuviéramos hablando de la invalidez, tendríamos que distinguir entre la validez absoluta y la invalidez relativa. En nuestro régimen administrativo, ¿ya? Y por eso es un grave error equiparar el procedimiento administrativo, o más bien dicho, el acto administrativo con el acto jurídico, porque en el acto jurídico hablamos de nulidad y anulabilidad, ¿ya? En el acto administrativo no existe la anulabilidad, ¿ya? No existe la anulabilidad. Lo que existe en el acto administrativo es la nulidad
que se va a dar cuando falta alguno de los requisitos de validez del acto administrativo, pero el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General regula la figura de la conservación del acto administrativo. Es decir, aquel acto administrativo que encontrándose viciado por adolecer de alguno de sus requisitos de validez, es susceptible de ser conservado, es decir, que su nulidad no se declare, debido a que esta afectación no es trascendente y por tanto con un acto de enmienda corregimos la falta, el incumplimiento de este requisito de validez y el acto administrativo subsiste con todos sus efectos. Entonces, volviendo a la pregunta en concreta de la motivación, sin lugar a dudas, si es que a un acto administrativo le falta motivación, o sea, no cumple el requisito de motivación, será un acto administrativo inválido. Sin embargo, tenemos que examinar si esa afectación, si ese incumplimiento de motivación reúne la trascendencia necesaria para que a este acto administrativo lo declaremos inválido o, si es posible, que este acto administrativo, a través de un acto de enmienda, podamos subsanar el incumplimiento de la motivación y, por tanto, conservar el acto administrativo. ¿Ya? Esa tingencia te hago con relación a tu pregunta, Rocío. ¿Alguna otra pregunta, Reader? No, doctor, puede continuar. Ok. Luego tenemos el requisito de finalidad pública. Esto también es bien importante. ¿Ya? Bien importante. Este requisito se ha establecido a fin de proscribir que con el acto administrativo se persiga un beneficio personal para la autoridad o que la autoridad conceda un beneficio personal a un tercero, ya sea manifiesta o encubiertamente. ¿Ya? Entonces, no será válido un acto administrativo expedido a fin de beneficiar a la propia autoridad que lo expide o a un tercero, dentro o fuera de la administración. Ya será inválido. Será igualmente inválido, inclusive si persigue una finalidad pública distinta a la prevista en la ley. Ojo con esto. ¿Ya? Mucho ojo, porque es donde generalmente los funcionarios públicos caen. Y lo peor de todo es que esto trae consecuencias delictivas, ¿ya? Eh, Usualmente termina convirtiéndose en delito. La ley señala claramente, ¿ya? La ley señala claramente el destino que debe darse a determinados eh, activos del Estado. Por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, dinero del Estado, por ejemplo, un edificio, etcétera. Los mismos empleados del Estado, etcétera. Entonces, siempre que como funcionario te toque tomar una decisión, ¿ya? Siempre que como funcionario te toque tomar una decisión, tendrás que evaluar si la decisión que estás tomando cumple con la finalidad prevista por la ley, porque de otro modo esa decisión no será válida. Ya sea que se trate de un acto administrativo o de un acto de organización interna. ¿Ya? Siempre tiene que ir alineado, ¿ya? Siempre tiene que ir alineado con la finalidad pública que ha sido prevista en la ley. Por ejemplo, a ver, mm, listo. Viene el Cuerpo General de Bomberos. ¿Ya? Como todos sabemos, eh, la función de bombero en el Perú es una función no remunerada
y, por supuesto, bajo este contexto, con muy serias limitaciones presupuestarias eh, para el cumplimiento de este fin. Entonces, vamos a suponer que viene el comandante de la ciudad de la compañía de bomberos y se acerca a la municipalidad pidiendo que la municipalidad le dé por el día, ¿no? Le preste camionetas para hacer una actividad del cuerpo de bomberos. Digamos, ok, el cuerpo de bomberos necesita mudarse. Ya, los bomberos necesitan mudarse a a su nuevo cuartel. Y como no tienen vehículos, vienen y se los piden al alcalde. ¿Ya? Y el alcalde expide un acto administrativo señalando que se autoriza el uso de los vehículos con placa de rodaje tal, a favor de la Compañía General de Bomberos. Entonces, una mirada a priori, a primera vista, puede decir, wow, qué excelente alcalde que tenemos, que está disponiendo el uso de las camionetas que tenemos estacionadas en la cochera municipal y que nadie las usa a una finalidad altruista como es ayudar a los bomberos. Nada más lejos de la realidad. Las camionetas municipales solo pueden usarse a favor de la municipalidad. Oye, pero las camionetas están estacionadas, nadie las usa y los bomberos las necesitan. Lo que tú quieras. Pero no hay una sola disposición normativa que autorice a que una camioneta municipal pueda ser empleada a favor de los bomberos. Entonces, ojo con esto, porque estaríamos frente a un acto inválido y por tanto que no sería exigible, pero además lindaría con un delito, porque se configuraría, a ver si hay algún penalista, corríjame si es que me equivoco, pero se configuraría delito de peculado, porque estás utilizando bienes del Estado para un fin distinto a aquel que la ley le ha otorgado, ¿no? Gracias, Ronald. Efectivamente, peculado de uso. Entonces, ojo con este requisito de la finalidad pública, ¿ya? Ojo con este requisito de la finalidad pública. Todo acto administrativo debe expresar la finalidad pública y obviamente esta finalidad pública debe enmarcarse, esta finalidad pública debe enmarcarse dentro de los parámetros que la ley ha fijado para esa entidad. Yo recuerdo, recuerdo mucho un caso anecdótico. Tuve, no sé, bueno, sí, fue la fortuna. Tuve la fortuna de ser gerente de asesoría jurídica en un gobierno regional, cosa que de verdad nunca en mi vida volvería a hacer, pero considero una grata experiencia haberlo sido, ¿no? Tuve la fortuna de ser gerente de asesoría jurídica en un gobierno regional y, bueno, como casi a los 7 meses de haber asumido el cargo, me llaman al despacho del gobernador porque había venido el alcalde de uno de los distritos de la región a una reunión y tenían algunas inquietudes y querían que yo se las absuelva. Entonces, cuando llegué, en la reunión estaban discutiendo, evaluando falta de presupuesto. Y dije, bueno, si hay algo que podemos ayudar al alcalde, enhorabuena, a ver, ¿cuál es su pregunta de presupuesto? Y casi me desmayo cuando me hacen la pregunta, porque lo que habían estado haciendo durante todo este tiempo, cosa que yo no sabía, era que se había estado construyendo una junta vecinal, o sea, esto que es salón de usos múltiples y campo deportivo, eh, en este distrito, y el presupuesto era del gobierno regional. Y yo casi me desmayo porque el gobierno regional nada tiene que ver con la construcción de juntas vecinales, porque ese es un tema de competencia municipal. Y lo que me dijo el gobernador fue, lo que pasa es de que tuvimos un excedente de presupuesto, o sea, cuando hicimos el inventario de obras, vimos que nos sobraba como que 1,5 millones de soles, y en vez de devolverlo al tesoro, una vez me encontré en una cevichería con el alcalde y me dijo si no teníamos dinero para hacer un parque. Yo le dije que sí, mira, justo tengo 1,5 millones y ahí está el 1,5 millones, casi me desmayo. Porque claro, o sea, no es que el gobernador y el alcalde, ojalá, no se estaban metiendo el dinero a su bolsillo, pero es que ese dinero se estaba empleando para una finalidad pública distinta a la prevista en la norma. Y aun cuando sea una finalidad pública, si es una finalidad pública distinta a la prevista en la ley,
estamos frente a un acto inválido, pero además frente a la comisión de un delito. No, lo único que yo dije en esta reunión fue, ¿saben qué? Yo no he escuchado esta conversación, me disculpan, me retiro. Y me fui. Me pareció terrible, pero bueno, son cosas que pasan. Ok, hay una mano levantada, Reader. Sí, doctor Reinaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, puede interactuar. Doctor Reinaldo, ¿puede activar su audio? Sí, gracias. Buenas noches con todos, doctor. Gusto de escucharlo. Sí, ya que usted toca el tema de los gobiernos regionales, el caso es si un gobierno regional otorga en afectación de uso a una liga deportiva por función justamente de una finalidad pública, el uso del deporte, ¿no? Por cuenta del gobierno regional. Y ocurre que un municipio distrital se lo adjudica ese mismo terreno. ¿Estaríamos en el caso de la comisión de un delito o el incumplimiento de la finalidad pública? Gracias por su respuesta. A ver, otra vez, por favor, que no le entendí muy bien la pregunta. Ya, el caso es, ¿no? El gobierno regional, ¿no? Un gobierno regional, cualquiera, otorga en uso, en afectación de uso a una liga deportiva, un Ya. terreno, ¿no? Entonces ya Una tienen, liga deportiva, ¿se refiere usted a un estamento del Instituto Peruano de Deportes? bueno, uno de otro rango, ¿no? De menor rango, pero que está afiliado a la liga deportiva, bueno. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, lo tiene en uso esta liga deportiva, afiliada justamente al IPD, durante muchos años. Ujú. Ahora, viene, bueno, como siempre ocurre, ¿no? Un nuevo alcalde X y se titula esa área. ¿En qué supuesto estaríamos, doctor? ¿Es viable? O sea, que pese a existir esa resolución regional de ese gobierno regional, un municipio distrital se titule esa área. Ya, a ver, ok. Claro, entiendo que su pregunta es bajo el entendido que ese acto de titulación podría calificar como un acto administrativo, ¿correcto? Sí, correcto, doctor. Y que en Ya. este caso el segundo acto constituiría una finalidad ilícita. No, perdón, bajo el pretexto de de constituir una finalidad pública, estaría lindando con la comisión de un delito porque ya existe una resolución anterior de afectación en uso a favor de una liga deportiva. Y el Ya, municipio, desconociendo esto, pretende o ya lo tituló. ya. Ahí lo que habría Ese que mismo ver, terreno. más que un tema de finalidad pública, señor, yo creo que lo que habría que ver ahí es la competencia, ¿ya? Entiendo que el ejemplo que usted plantea es bastante general, no hay todos los datos para evaluar el caso, pero tendríamos que preguntarnos cómo es posible que el gobierno regional da un título que es la cesión en uso y el municipio da otro título que es la titulación. Alguno de los dos no es competente. Entonces, hay que ver cuál de las dos entidades no es la competente para poder determinar cuál de los dos actos administrativos no es válido. ¿No? Eso es lo que tendríamos que ver. El ejemplo que usted plantea, me parece que una cuestión más de finalidad pública es más bien una de competencia, ¿no? De quién es el órgano competente. Gracias, doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta sobre finalidad pública? No, doctor, puede continuar. Vale. Hablemos entonces acerca... Uy, Benjamín, te pido por favor un stop con la pregunta. La haces al final cuando termine de explicar objeto contenido, por favor. Ok, vamos con objeto contenido. A ver, el objeto contenido alude a aquello que se decide, se declara o se certifica. Es decir, el core del acto administrativo, pues, ¿no? La esencia, la razón de ser, la decisión del acto administrativo. Naturalmente, esta decisión tiene que ser compatible con el ordenamiento jurídico. Yo de ninguna manera podría tener un acto administrativo que contenga una decisión que es contraria al ordenamiento jurídico. Y además la decisión tiene que ser expresada en forma clara y precisa, con la finalidad de que cualquiera que lea esa decisión, de que cualquiera que lea ese acto administrativo
pueda determinar claramente cuáles son los efectos que dicho acto va a producir. ¿Ya? A esto alude esta característica del contenido del acto administrativo. Ahora sí, abrimos para las preguntas nuevamente. Teníamos a Benjamín. Benjamín, Sí. quería realizar tu pregunta. Nuevamente te doy pase. Tienes que activar, eso sí, tu cámara. Si no, no se puede darte pase al audio. Creo que sí, ahí está. Benjamín, ¿puedes activar nuevamente? Adelante. Doctor, sí. Doctor, buenas noches. Sí, con la anterior sobre la finalidad pública, quería hablar sobre, si bien es cierto, esta finalidad pública tiene que ser administrativo, ¿no? Ya que estaría también procediendo al delito de peculado de uso, ¿no? Pero quisiera saber si existe un caso fortuito, un atenuante que pueda agravar esto, ¿no? Ya que si bien es cierto, solamente los funcionarios públicos de la municipalidad pueden realizar por fines de la competencia, ¿no? Y en el caso de un serenazgo, ¿no? Que finalidad es patrullar en su competencia jurídica y puede ir en otro distrito judicial para que pueda dejar unos papeles y mediante esto se lleva se percata de un delito, ¿no? Y pueda la fragancia puede intervenir, ¿no? ¿Sería forzoso intervenir o taxativamente no puede intervenir en su jurisdicción? Quisiera saber eso. Ya, a ver, lo que pasa, señor, es que en el caso concreto que usted plantea, entiendo se refiere a un agente de seguridad ciudadana, ¿correcto? Señor, escribe si no puedes hablar, por favor, para Estimado entender. Benjamín, está activo tu Sí, audio. sí, doctor, en caso de un servidor público. No, 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 pero es un agente de seguridad ciudadana, ¿cierto? Claro, claro, en este caso, Ya, si se ok, estaría, ok, listo. Lo que pasa con los agentes de seguridad ciudadana es que ellos no tienen autoridad en ninguna jurisdicción. Los agentes de seguridad ciudadana son personas como tú o como yo, si somos testigos de un ilícito, tenemos la facultad de intervenir en calidad de ciudadanos e inclusive hacer un arresto ciudadano que implica reducir al delincuente e inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad policial, ¿no? Entonces, no importa dónde se encuentre el agente, porque de todos modos es un ciudadano que como tú o como yo, donde nos encontremos, si apreciamos la comisión de un ilícito, tenemos la facultad de intervenir e inclusive hacer un arresto ciudadano. sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. Vale, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta ahora relacionada con el tema de objeto o contenido? Tenemos a Mario. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Adelante, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Muy bien, doctor, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, quería preguntarle, doctor, acerca de los recursos, tanto de apelación y reconsideración. Usted, digamos, ¿cuál cree que es el más conveniente aplicar? Lo que es esta apelación o reconsideración, y si el recurso de reconsideración de alguna manera amplía el procedimiento administrativo. Muchas gracias. Ok, es que en cuanto a lo que es más conveniente, habría que ver el caso en concreto. Sobre todo partiendo de la premisa que en el recurso de reconsideración tenemos la condicionante de que exista prueba nueva, ¿no? Entonces, si tenemos prueba nueva, creo que valdría la pena una reconsideración. Y claro, por supuesto que amplía la duración del procedimiento administrativo. Y es por eso que tenemos que ver en calidad de qué estamos concurriendo a ese procedimiento. Por ejemplo, si es que se tratase de un procedimiento administrativo sancionador, donde yo estoy siendo procesado, ¿ok? Y valgan verdades, sé que cometí la infracción y que me van a sancionar, en mi óptica, mientras más dure el procedimiento, mejor para mí.
porque no va a llegar la sanción. Distinto es el caso si es que, digamos, yo quiero realizar una inversión y necesito una licencia para construir, por ejemplo. Entonces, en ese caso, de ninguna manera me conviene que el procedimiento dure y en consecuencia yo no iría a una reconsideración, sino más bien me iría de frente a una apelación para cortar plazos. Entonces, la pregunta que usted hace, la respuesta mía sería, habría que ver el caso en concreto. A ver, aquí en el chat hay una pregunta de Edgar. Después de plantear reconsideración, luego puedo apelar. Sí, no hay ningún problema. Daniel dice, cuando se realiza un requerimiento como área usuaria para comprar bienes, el requerimiento carece de especificaciones técnicas. ¿Está relacionado al requisito de validez, objeto o contenido? Ya, es que en principio hay que tener en cuenta que esto, lo que plantea Daniel, no es un acto administrativo. La formulación de un requerimiento es un acto de administración interna. Y ahí hay una observación relacionada a que ese requerimiento carece de una condición que establece la ley, que es el que se le adjunta una especificación. Es simplemente eso. ¿Hay alguna otra pregunta, Reader? ¿Alguna otra mano levantada? No, doctor, puede continuar. Ok. Finalmente, el último requisito. Finalmente, el único requisito de procedimiento regular. Entonces, cuando hablamos de procedimiento regular, nos referimos a todos los actos y diligencias que dentro del procedimiento administrativo deben realizar las entidades antes de emitir el acto administrativo. Dicho de otro modo, no puede haber acto administrativo sin procedimiento administrativo. ¿Ya? Necesariamente tiene que haber un procedimiento administrativo. El acto administrativo tiene que ser consecuencia de un procedimiento administrativo, ¿no? Donde se le haya permitido al administrado la oportunidad de presentar sus descargos, la oportunidad de actuación probatoria, de contradictorio, o sea, todas las garantías propias de un debido procedimiento, ¿no? Es un derecho constitucional, además, por cierto. Entonces, sin procedimiento regular no hay acto administrativo. ¿Ya? Sin procedimiento regular no podría existir acto administrativo válido. ¿Ya? No podría existir acto administrativo válido. Preguntan un ejemplo de contenido. A ver, ¿cuál sería el contenido del acto administrativo? Te concedo la licencia. Ese es el contenido. Te deniego la licencia. Ese es el contenido. A eso se refiere el contenido, a la decisión, por eso comentaba. No, el contenido del acto administrativo alude a la decisión de la administración. ¿Alguna pregunta? Había manos levantadas, creo. No, doctor, puede continuar. Ok. Vamos a hablar ahora sobre la eficacia del acto administrativo. ¿Ya? ¿Qué se alude por eficacia? La eficacia alude a la cualidad de que el acto administrativo produzca sus efectos. Esto significa eficacia. Claro, por un lado tenemos validez, ¿no? Y aquí una salvedad. El acto administrativo se presume válido en tanto no haya una declaración de su invalidez. Entonces, en estricto, en la práctica, con la cualidad de validez, no tendríamos mucho problema porque el acto administrativo siempre se va a presumir válido. La única forma de que se rompa esa presunción de validez es de que se declare que el acto administrativo es inválido. Se declare la nulidad del acto administrativo. Donde sí se pueden presentar problemas es con la eficacia, con esta cualidad del acto administrativo para producir sus efectos. Y lo explico ahora. La regla general, ¿ya? Es que el acto administrativo va a ser eficaz a partir de la notificación legalmente realizada. ¿Ya? Esto es lo que dice la ley del procedimiento administrativo general. Ojo con esto. La regla general es que el acto administrativo va a ser eficaz a partir de su notificación legalmente realizada. Sin embargo, esta regla, como toda regla, admite una excepción.
Cuando el acto administrativo es en beneficio del administrado, se presume o se tiene por eficaz, se tiene por eficaz en la fecha en que el acto ha sido producido, en que el acto ha sido emitido, salvo que el propio acto establezca algo diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo tener aquí mi acto administrativo y ese acto administrativo puede ser plenamente válido porque cumple los requisitos de validez, pero nunca lo notifico, ¿ya? Nunca lo notifico. En consecuencia, ese acto administrativo, siendo válido, no va a ser eficaz porque nunca fue notificado, salvo aquel acto que es en beneficio del administrado. Cuando el acto es en beneficio del administrado, generalmente no se exige el requisito de notificación para que el acto produzca sus efectos. Y el acto administrativo eficaz tiene dos cualidades. La ejecutividad, que alude al hecho de que la sola comunicación, entiéndase, notificación, obliga al administrado a cumplir lo dispuesto en el acto administrativo. ¿Ya? A eso se refiere la ejecutividad. La sola notificación del acto administrativo obliga al administrado a cumplir sus alcances. Y la otra cualidad es la ejecutoriedad. ¿Ya? Es la ejecutoriedad. Cuando el acto administrativo impone en el administrado una obligación de dar, de hacer o de no hacer, la administración pública puede disponer su ejecución forzosa si el administrado no cumple con esta obligación en el plazo concedido. Por ejemplo, una obligación de dar, eh, digamos, a ver, el pago de los tributos. ¿Ya? Si sale un acto administrativo, por ejemplo, una resolución de determinación, donde te dice, oye, tú tienes que pagar, tienes que dar esta suma de dinero a la municipalidad por concepto de tributos, y el administrado no efectúa el pago dentro del plazo otorgado, la administración puede disponer su ejecución forzosa, en el caso de los tributos, a través del procedimiento de ejecución coactiva. Una obligación de hacer, por ejemplo, eh, ya, tienes que demoler la edificación que has construido sin licencia. Si el administrado no lo hace, la municipalidad puede venir y ejecutar esa demolición. En la misma línea, una obligación de no hacer. Yo te denegué la licencia y por tanto tú no podías edificar. Si a pesar de que tú sabías que no debías edificar, edificaste, la municipalidad puede venir y demoler. A eso se refiere la cualidad de ejecutoriedad. ¿Ya? A eso se refiere la cualidad de ejecutoriedad. A ver, antes de hablar de la suspensión, voy a contestar las preguntas. ¿Cuánto tiempo se tiene para notificar una resolución? Depende, ¿no? Depende. No hay un plazo establecido en la norma, pero determinado procedimiento sí puede fijar un plazo para notificar. Luego, ¿cuál es el plazo para solicitar la ineficacia del acto administrativo por notificación ilegalmente realizada? No hay un plazo para solicitar la ineficacia, pero entonces debemos entender a la ineficacia como un mecanismo de defensa frente a esta cualidad de ejecutoriedad. Digamos, si la administración me requiriese forzosamente el cumplimiento de un acto administrativo, yo tendría que decirle, no tengo idea de qué acto administrativo me hablas porque no me has notificado, ¿no? Y frente a ese requerimiento de ejecución forzosa, plantear la ineficacia del acto administrativo como un mecanismo de defensa. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, Reader? Tenemos a Freddy, estimado Freddy.
Ahora sí creo. Listo, Freddy. ¿Puedes realizar tu pregunta? Sí, doctor, quería plantearle una cuestión previa. Sí. Eh, en un acto de resolución de contrato, sale el acto de resolución de contrato, le resuelven el contrato al contratista y nunca le notifican al Ya, alto, contratista. alto, alto. Ya, Alto el antes acto. que sigas. Contratos no es acto administrativo. No aplica la ley del procedimiento administrativo general. No, 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 sí, sí, está bien la aclaración, doctor. Sí, sale el acto administrativo de resolución, le resuelven el contrato No, es que te vuelvo a mediante un decir, acto no hay administrativo. acto administrativo, porque no aplica la ley del procedimiento administrativo general. Ya, ya, doctor, está bien, correcto, correcto. Sí, sí, no, no es acto administrativo. Acto administrativo va a haber en la relación administración pública-administrado. El ejemplo que tú planteas es una resolución, es una relación contractual. Ahí no entra a tallar la ley del procedimiento administrativo general. Muy bien, gracias, doctor. Estimado David, tienes que estar debidamente sentado, no en una calle, por favor, ¿sí? Listo, doctor. Puede continuar. Ok. Hay una pregunta en el chat. ¿Se puede notificar al administrado por WhatsApp o por correo? Si el administrado lo ha autorizado, sí. ¿No? Al momento de presentar la solicitud, cabe la posibilidad que el administrado solicite que la respuesta de la administración le sea notificado a un teléfono o por correo. Si ese ha sido el caso, no hay ningún problema, perfectamente válido. ¿Ya? Perfectamente válido. Ah, y a propósito de la pregunta de Wilson, me permito hacer rápidamente una tingencia. Y esa es la razón por la cual hice hincapié en esta regla general de que el acto administrativo se tiene eficaz, se presume eficaz, o más dicho, se tiene por eficaz, no se presume, se tiene por eficaz con la notificación legalmente realizada. Y es que aquí hay un tema que hay que tener muy presente, ¿ya? Hay que tener muy presente. Determinados espacios normativos pueden establecer, porque aquí estamos hablando de procedimiento administrativo general, ¿ya? Y como su nombre dice, la ley del procedimiento administrativo es general. En contraposición, habrá leyes especiales. Y la regla es que la ley general prevalece sobre la ley, perdón, la ley especial prevalece sobre la ley general. Entonces, hay algunos espacios administrativos que regulan sus propias reglas, sus propios mecanismos para la notificación. Por ejemplo, yo quiero hablar de dos en concreto. El tributario, ¿no? Regulado en el Código Tributario, que señala que la notificación tiene que ir al buzón SOL en el caso de todas aquellas personas, naturales o jurídicas, inscritas en el RUC. Entonces, los actos administrativos de la SUNAT, ¿no? Ya sea tributos internos o aduana, no van a llegar a la dirección que tú señales, sino van a llegar al buzón SOL. ¿Ok? Muy similar ocurre en el ámbito de las contrataciones del Estado, ¿no? En los procedimientos que se realizan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, el reglamento dice que la notificación va a la casilla, al buzón electrónico del Registro Nacional de Proveedores. Pues naturalmente, todo impugnante ante el tribunal está inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores y por tanto tiene una casilla del Registro Nacional de Proveedores a donde se depositan las notificaciones. Y aquí, si la SUNAT te notifica en tu buzón SOL, se está cumpliendo con la notificación legalmente realizada porque es lo que dice el Código Tributario. Si el Tribunal de Contrataciones del Estado te notifica en tu buzón RNP, se está cumpliendo esto de notificación legalmente realizada porque es lo que dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero en el año 2022, si es que la memoria no me falla, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia diciendo que en especial en los procedimientos donde la administración pública impone una sanción, es decir, donde la administración pública ejerce la potestad punitiva del Estado, la administración tiene la obligación de agotar todos los mecanismos que garanticen que el administrado ha sido debidamente notificado.
De modo tal que, si en cumplimiento de tu obligación legal, tú notificas en el buzón electrónico y el usuario no responde, entonces tú debes cumplir tu obligación constitucional de garantizar su derecho de defensa y notificarle en su domicilio. Ya, ojo con esto porque por ahí es una herramienta que les puede servir en algún momento y hay una sentencia del Tribunal Constitucional clarísima en ese sentido que declaró la ineficacia de las notificaciones, de las resoluciones de multa notificadas por SUNAT contra este contribuyente, declaró la nulidad entonces de todo el procedimiento y ordenó a la SUNAT a renovar las notificaciones para que el contribuyente pudiese ejercer los mecanismos impugnatorios previstos en el Código Tributario. ¿Ya? Ojo con esto. Esa tingencia quería hacer a propósito de la pregunta eh, de Wilson. Sí, hay una mano Tenemos levantada, a Rieder. Edmundo. Estimado Edmundo, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas Doctor, noches. sobre un tema del SAT, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a mi cliente le ponen una papeleta de tránsito, pero él no ha sido el titular. O sea, han suplantado la identidad y en todo caso, él presenta su impugnación y bueno, no le contestan después de 2 meses y luego él presenta una apelación, previamente una resolución. Mi consulta es, ¿él puede presentar su reconsideración toda vez que él no es el, el que ha infringido el reglamento de tránsito? A ver, vamos por partes. Entiendo que el ciudadano a quien se dirige la multa no es el infractor. Así es, doctor. Ya, eso, o sea, va a tener que concurrir al procedimiento administrativo y ejercer ese mecanismo de defensa. Va a tener que decir, oye, tú me estás poniendo una multa, pero yo no soy el infractor. Sí, son tres Porque tiene que multas haber una diferentes. relación entre la multa y la infracción, pues. Sí, son tres multas. Incluso él ha presentado ante la Fiscalía la suplantación de identidad, toda vez que la Policía de Tránsito ha firmado, ha suplantado también la firma. Entonces, está en otro estadio ya penal, pero yo estoy presentando es posible presentar un recurso de reconsideración ante este tema. Sí, ahora, mira, yo, bueno, ya que estamos hablando de un caso en concreto, yo más bien lo que te aconsejo es que se acelere el tema para que la Fiscalía formalice la investigación preparatoria, de modo tal que el asunto deja de ser meramente fiscal y se convierte en judicial, y con eso le pides a la administración que suspenda el procedimiento administrativo hasta que se resuelva en vía judicial el tema de la suplantación de identidad. En otro, casualmente estoy adjuntando todos esos documentos porque ya ha habido una apelación donde dice, bueno, que ya el proceso ha concluido y él no ha sido notificado correctamente y además él indica que ya, bueno, se agotó la vía administrativa y pasa a la vía judicial. Ah, Entonces, ya, bueno, si se agotó la vía administrativa, de verdad que ya no hay nada que hacer, vas a tener que ir a la vía judicial. Y en la vía judicial, obviamente pedir la nulidad del procedimiento, pero lamentablemente, a no ser que obtengas una medida cautelar que suspenda los efectos del acto administrativo, no hay nada que hacer. Entonces, paso uno es obtener la medida cautelar que suspenda los efectos del acto administrativo. ¿Alguna otra pregunta, Reader? Tenemos a Pedro. Pedro, pero el motivo es que no tiene activo su cámara. Estimado Pedro, ¿puedes activar tu cámara para darte pase al audio? No, doctor, puede continuar. Ok. Y finalmente hablemos de la suspensión del acto administrativo. A ver, si bien es cierto, con la sola notificación el acto administrativo despliega sus efectos, ¿ya?
Hay algunos supuestos en los cuales estos efectos se suspenden. Ojo, la interposición de un recurso administrativo no suspende, ¿ya? No suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la norma legal, o sea, la norma específica establezca algo diferente. Pero la regla general es que la impugnación no suspende el acto impugnado. ¿Cuál es la excepción? Y ojo con esto, la autoridad puede suspender la ejecución del acto impugnado cuando haya posibilidad de perjuicio imposible o difícil de reparar. Recuerden ustedes que la administración pública también es responsable frente al administrado. Si al final la administración se equivocó, responde frente al administrado por los daños que le haya causado. Entonces, si yo como autoridad que voy a resolver la impugnación veo que independientemente si la administración tiene razón o no, el perjuicio que podría producirse va a ser imposible o muy difícil de reparar, se puede suspender. Lo propio si de la impugnación se ve pues que claramente hay un vicio de nulidad que sea trascendente, ¿no? Como hoy tú ves la impugnación y dices, oye, pucha, el acto fue dictado por un funcionario no competente o el acto contraviene claramente la Constitución o la ley, etcétera. Esos son los supuestos de suspensión. Eh, Otras dos cuestiones relacionadas con la eficacia del acto es la eficacia anticipada y son la eficacia anticipada y la eficacia diferida. ¿Cuándo se produce la eficacia anticipada? La eficacia anticipada implica que se le va a otorgar eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables en la persona interesada, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran en la fecha a que se retrotraiga el acto y no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas. No lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Por ejemplo, a ver, el ejemplo más común en realidad sucede con actos de administración interna, como que, a ver, digamos, yo designo a Juan Pérez en el cargo de viceministro de Cultura hoy, 4 de enero, con eficacia anticipada al 2 de enero. Es decir, este señor, si bien lo estoy designando recién hoy y por tanto la eficacia debería ser del 4 para adelante, lo puedo hacer con eficacia anticipada al 2 de enero y por tanto la eficacia se va a producir desde el 2 en adelante. A esto alude el tema de eficacia anticipada. Con eficacia diferida, esto se da cuando, pese a haberse emitido el acto, o inclusive notificado, y cabalmente por eso es eficaz, el acto no produce efectos inmediatos por encontrarse sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones. Por ejemplo, a ver, digamos, expide un acto administrativo de, ya, cambio de sentido de circulación en determinada pista. Y ponemos que el cambio se aplicará a partir del lunes 8 de enero. Entonces, si bien el acto ha sido expedido hoy, recién va a producir efectos a partir del lunes, porque el acto así lo dispone. Por ejemplo, las resoluciones en un proceso sancionador, ¿ya? Y este es un tema bien interesante. Las resoluciones en un proceso sancionador solo producen efectos cuando se agota la vía administrativa. A diferencia del resto de actos, que como hemos visto, la regla general es que tú lo notificas e inmediatamente produce efecto, salvo los actos administrativos producidos en un procedimiento sancionador. En un procedimiento sancionador, la eficacia solo se da cuando se produce el agotamiento de la vía administrativa.
Ok, y con esto hemos terminado la sesión del día de hoy.